Hola, muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesora. A continuación, vamos a dar nuestra exposición, el grupo número 3, conformados por Nancy Castro, Carlos Legarda, Marcos Montenegro, José Lucas y la persona que me habla, Gloria Ostaiz. Sabemos que este es un sistema legal basado en decisiones que se realizan por los tribunales. Los jueces dictaminan sus decisiones con base en los principios, costumbres y jurisprudencia. Vamos a abordar un poco sobre la historia del derecho norteamericano. Eh, Tenemos que, primeramente, fueron 13 colonias británicas que se posicionaron en el territorio que hoy en día es Estados Unidos. Esto tenía poder el rey sobre todo el territorio, ¿ya? En 1773, la revolución de Boston Tea Party se dio a partir de muchos impuestos que se estaban dando y los nativos de este territorio, los estadounidenses, ya se estaban sintiendo mal y poco a poco estaban protestando, ¿ya? Así después se da la primera declaración de dependencia en 1776. Los gobernadores de cada estado, los nativos, se reúnen para realizar la Carta de Independencia y estipular cómo va a ser el nuevo estructura, ¿ya? Y en esta se da el poder al pueblo de que el cual el pueblo es el que atribuye las decisiones, el poder al legislativo, político y judicial. Un poco después se añaden enmiendas anglosajonas que limitan el poder estatal, ¿ya? Para dar libertades religiosas, de prensa o defensa, ¿ya? Esta es anglosajona, ¿por qué? Porque el Estado da la atribución a dar libertades, ¿ya? Los comentarios de Blackstone que aparecieron por primera vez en América en 1803 facilitaron el acceso al derecho inglés. Es muy importante el lenguaje. En esto es importante debido a que las mismas palabras están patentadas en derecho tienen otro significado. Entonces, tienen otro significado al derecho inglés. Entonces, tienen que ver mucho el lenguaje. Los jueces establecen significado y las leyes son aprobadas por el Parlamento, el significado de las leyes aprobadas por el Parlamento. En esta, los jueces pueden dejar sin efecto cualquier ley que vaya en contra de la Constitución. El Poder Judicial estará basado en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales. También se efectúan a partir de esto muchas compilaciones que tienen por objeto agrupar las reglas relativas a las distintas ramas o materias del derecho. El sistema procesal es acusatorio o adversarial, que con base en las pruebas o argumentos decide y condena o absuelve. En esto, debido que en este sistema se le otorga a las partes dar todas las pruebas para que legitimar su defensa, ¿verdad? Se establece la obligación de los tribunales de aplicar las decisiones de sus superiores. Así se da una jerarquía que medida que los tribunales inferiores van a tomar las decisiones de los tribunales superiores. Hablemos sobre el Common Law, o conocido también como derecho común. Tenemos en cuenta que es un sistema legal basado en precedentes en el que los jueces están obligados por las decisiones anteriores de los tribunales superiores. Esto significa que el derecho se desarrolla a través de un proceso de jurisprudencia en el que los jueces resuelven disputas aplicando los principios de casos anteriores a los hechos de casos actuales.
El common law no nace de la ley escrita, nace de la costumbre. Y en este caso los jueces no, los jueces o en este caso los tribunales no resuelven de manera aleatoria, sino más bien aplicando la costumbre, el principio y la jurisprudencia. He de aquí el nombre common law, que significa tribunales que resuelven de forma común. ¿Cómo influye el common law en el derecho anglo-norteamericano? El common law se introdujo en los Estados Unidos cuando los colonos ingleses llegaron al Nuevo Mundo. Esto fue en el siglo XVII. El primer sistema legal de los Estados Unidos se basa en el common law inglés, que existe hasta el día de hoy. Más sin embargo, se considera que es un sistema de derecho adversarial, lo que significa que los dos lados de un caso presentan su argumento ante un tribunal. Esto contribuye a la imparcialidad del sistema legal, ya que permite que a los jueces escuchar ambos lados o un argumento antes de tomar una decisión. Característica del common law que ha tenido su importancia y significativa en el derecho estadounidense. Esto incluye el uso de jurados para decidir casos penales y civiles, la importancia del derecho al debido proceso, el enfoque a la equidad y a la justicia, common law y su importancia social. Teniendo un impacto significativo en el desarrollo de la sociedad estadounidense, ha contribuido a la estabilidad y a la justicia del sistema legal y ha proporcionado un marco para la resolución de disputas. En algunas áreas de este common law ha tenido una influencia significativa en el derecho estadounidense, como las que a continuación voy a nombrar. El derecho civil, basado en su gran mayoría al derecho civil inglés, esto incluye áreas como el derecho a la contractual, el derecho de propiedad y el derecho de daño. El derecho penal, esto incluye áreas como el derecho a la defensa, derecho a un juicio justo y el derecho a un jurado. El derecho procesal se basa, al igual que los anteriores, al proceso inglés. Esto incluye áreas como el procedimiento civil, el procedimiento penal y el procedimiento administrativo. Compañeros, buenas noches. Les voy a hablar acerca de la equidad en el derecho anglosajón. Bueno, el sistema del derecho anglosajón se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o algunos tribunales superiores. La equidad en el derecho anglosajón es un conjunto de principios legales que se desarrollaron en Inglaterra para remediar las injusticias que no podían ser tratadas por el derecho común. El derecho común es un sistema de justicia que se basa en la costumbre y la jurisprudencia, mientras que la equidad se basa en la idea de justicia y moralidad. La equidad se desarrolló en el siglo XIII cuando el rey Eduardo I estableció el Tribunal de Cancillería para abordar los casos en los que el derecho común no proporcionaba un remedio adecuado. Este Tribunal de Cancillería tenía poderes discrecionales para otorgar remedios que no estaban disponibles en el derecho común, como los interdictos, las injunciones y las declaraciones de equidad. Podemos también decir que algunos de los principios fundamentales de la equidad incluyen el remedio debe de ser adecuado, el remedio debe ser flexible, el remedio debe ser equitativo. ¿Qué quiere decir? En este caso, los tribunales de equidad deben actuar de manera justa y equitativa. Tenemos el papel fundamental del canciller como amparo, pues se permite exigir que se pronuncie la nulidad de nuevas formas de agravio. Actos efectuados en el tribunal primero tengan efecto respecto al segundo. También podemos mencionar que la equidad ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del derecho anglosajón. Muchos de los principios de equidad se han incorporado al derecho común
Y la equidad sigue siendo un importante recurso para los litigantes que buscan remedios justos y equitativos. Algunos ejemplos de cómo la equidad se ha utilizado para remediar las injusticias del derecho común incluye el uso de interdictos, el uso de inducciones y el uso de declaración. La equidad también ha sido utilizada para desarrollar nuevas áreas de derecho como el derecho de propiedad intelectual y el derecho de los contratos. Hasta aquí. El derecho parlamentario. En el sistema jurídico anglosajón se refiere a las normas prácticas y a los diferentes procedimientos que se encuentran relacionados con el funcionamiento y la autoridad de los cuerpos legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los parlamentos en los países de tradición anglosajona tienen un sistema que cuentan con sus raíces radicadas en el Reino Unido y que ha sido influenciado en gran medida en muchos otros países que aportaron al sistema parlamentario similares. Una de las características principales y fundamentales del derecho parlamentario en el derecho anglosajón es la supremacía que ejercía en el Parlamento. Es decir, que el Parlamento es la autoridad máxima en la toma de decisiones legales y políticas, y que las leyes promulgadas por el Parlamento son la fuente primaria del derecho y tienen precedencia sobre otras fuentes legales. En el derecho parlamentario anglosajón, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder legislativo, que es el parlamento, se encuentran totalmente vinculados. Esto se debe a que el gobierno, liderado por el primer ministro, generalmente proviene del parlamento y es responsable ante él. En el sistema parlamentario anglosajón, los ministros y el gabinete son responsables ante el parlamento por sus acciones y decisiones, y se conoce como responsabilidad ministerial. Y se debe rendir cuentas al parlamento debido a que pueden ser cuestionadas y también requieren de una explicación sensata sobre sus decisiones políticas. Para la elaboración de estas leyes en el derecho parlamentario se debe implicar las propuestas de ley o proyectos de ley que se presentan y que generalmente se debaten y que recurren al voto dentro del Parlamento. Si un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras del Parlamento, como por ejemplo la Cámara de Comuneros o la Cámara de Lords en el Reino Unido, se convierte en una ley una vez que recibe la sanción real del monarca, en el caso del Reino Unido. Pero el Parlamento tiene un papel fundamental en el control de los asuntos financieros del país, debido a que éste debe aportar el presupuesto y supervisar el gasto público con la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos. En conclusión, el derecho parlamentario en el sistema jurídico anglosajón refleja una gran importancia del Parlamento en la toma de decisiones y en la formulación de leyes. La relación entre el gobierno y el Parlamento, así como la atención y la responsabilidad y el debate, son elementos centrales en el sistema parlamentario. Hola, le vengo a hablar sobre las instituciones. Enfocándonos en lo que es el sistema de jurado, ¿no? Como sabemos, el sistema de jurado es una institución característica de Common Law. Este sistema establece que los ciudadanos y no los jueces son los responsables de determinar la culpabilidad y asimismo la inocencia de los acusados en los casos penales. El sistema de jurado se basa en la idea que los ciudadanos tengan derecho a participar en la administración de justicia. También se basa en la idea que los ciudadanos son más imparciales que los jueces, ya que no tienen la misma formación y experiencia legal en el sistema de jurado. Asimismo tiene varias ventajas. En primer lugar, proporciona una mayor participación ciudadana en la administración de justicia. En segundo lugar, el sistema de jurados ayuda a garantizar que los acusados sean juzgados por sus padres en tercer lugar. El sistema de jurados puede ayudar a reducir la corrupción judicial. Gracias.